Gloria a Dios, bienvenidos, que el Señor los bendiga a este servicio, a esta predicación. Seguimos adelante como siempre, seguimos hablando las buenas nuevas de salvación y espero en el Señor que todos hayan sido bendecidos esta semana, que el Señor haya estado con ustedes y los haya guardado y hayan llegado bendiciones a sus vidas. Y nosotros aquí estamos también en Victoria, seguimos hablando las buenas nuevas y el tema de esta tarde es el fuego de la prueba. De eso vamos a estar hablando, de algo de lo cual los creyentes tienen que participar y eso a mucha gente no nos gusta o también no lo entendemos, pero es necesario que nosotros pasemos por ese fuego, por esa prueba, porque aparte de que nos conviene, es bíblico y por algo se llama fuego, por algo tiene ese título de fuego, porque es algo que a nadie, absolutamente a nadie aquí en la tierra le gusta que Dios lo meta por el fuego, de la prueba, porque es que es algo muy tremendo, es de lo más fuerte que un individuo puede ser parte en el Evangelio, la famosa prueba de fuego. Entonces vamos a ver nosotros que de la mano del Señor todo lo podemos llevar. Aquí el problema es no volvernos hacia atrás. El problema es no dejar a Dios, ni mucho menos enojarnos con Él. Porque Él está haciendo cosas tanto con aquellos que son usados para esa prueba y aquellos que son también usados del otro lado o en la misma prueba. ¿Qué quiero decir con eso? Es como cuando el Señor nos quita la pareja, nos quita la esposa, o a algunas hermanas les quita el esposo. En los dos lados tiene un significado, tanto como el que se va con el Señor como el que se queda aquí. Entonces todo eso nos ayuda a nosotros a ser mejores. Por supuesto no entendemos, pero el Señor nos trae paz. ¿Y cómo sabemos? Por todo lo que está escrito y todo lo que Él demanda y todo lo que Él dice. Por eso vamos a ver nosotros que hay exhortaciones a que la iglesia o los creyentes se levanten del sueño en donde están. Sean creyentes que todo el tiempo están velando y estén preparados para ese día, para ese tiempo, cuando venga la prueba y sepan o sepamos entender cuál es el propósito de eso. Aunque se los digo en mi persona, no es nada agradable y no lo va a ser, pero sabemos que es bíblico y así es como Dios hace las cosas. Son cosas fuertes, por eso se llama el fuego de la prueba. Porque imagínese usted de todas las cosas que Dios le puede hacer a usted como individuo, para que usted vaya entendiendo de qué se trata el Evangelio. Lo más fuerte es esto, es el fuego que usted va a sentir en su vida y en su cuerpo, en su persona, y al mismo tiempo tiene que seguir amando a Dios. Entonces esto no es cualquier cosa, pero vamos a ver qué es lo que Él dice, cómo nosotros vamos a ser consolados con sus mismas palabras. Y voy a empezar aquí, en esta exhortación que hace el apóstol Pablo en el libro de Romanos 13, 11 al 14, vamos a leer ahí. Dice el apóstol Pablo, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos, dice él, del sueño. ¿Ven eso? Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces vemos aquí que esto del Evangelio está avanzando, se está moviendo hacia el final. Entonces, en ese proceso está usted y estoy yo y todos los que creemos en Jesús. Por eso es necesario estarnos nosotros moviendo en las palabras de Dios y saber los tiempos y todo lo que nos va a acontecer. Pero les voy a mostrar qué es lo que dice, póngale una marca ahí.
¿Qué es lo que dice Marcos 13:28? Y esto es con respecto a la venida del Señor, a la venida de Jesús. Porque es que es necesario que el individuo, el creyente, la persona, esté siempre velando. Y no es necesariamente estar en vigilias, como se acostumbra en las iglesias. Es una manera de estar celebrando, congregados, danzando, dando testimonios hasta la madrugada. Yo estoy hablando de velar y estar siempre despiertos en las cosas de Dios. Sé que es muy diferente. Me refiero a velar en una vida totalmente entera, ya sea tanto en su casa, en la calle, en el trabajo, donde quiera que usted se mueve. Pero vamos a ver nosotros qué dice aquí, pues, Marcos 13:28. Y está hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y dice en Marcos 13:28, dice: de la higuera, aprender la parábola cuando ya su rama está tierna. O sea, esas son las señales de que las cosas tienen que cambiar si están cambiando. Dice: y botan las hojas y sabéis que el verano está cerca. O sea, es una forma de ver, de entender cómo los tiempos están cambiando. Dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces todo lo que es el mundo y los deseos, ya sabemos eso, que se va a acabar. Pero lo que él está hablando se va a ir cumpliendo. Y ahí es donde están los incrédulos y ahí es donde están los creyentes. Dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y aquí va a recomendar algo el Señor Jesucristo. Dice: mirar, velar y orar. Entonces aquí estamos viendo que para nosotros poder entender cuando Él nos mete por el fuego de la prueba, tenemos que estar listos. Tenemos que tener todo eso en nosotros para poder nosotros enfrentar algo tan tremendo como la famosa prueba de fuego. ¿Sí? Dice él, recomienda velar y orar. Dice: porque no sabéis cuándo será el tiempo. Dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Dice él en el 35: velar pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si es al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Dice: para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Oye el estado de muchas personas que son supuestamente creyentes y se la pasan o tienen unos recesos, si lo podemos decir así, donde se la pasan dormidos. Esto es algo similar a estar más o menos tibio en las cosas de Dios. Dice: para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Dice en el 37: y lo que a vosotros digo, a todos digo, velar. Entonces ahí está la recomendación de cómo nosotros vamos a ser llenos de sabiduría, de poder, de entendimiento y sobre todo de paz. Porque lo que nos va a pasar no es nada agradable, se los digo en lo personal. Entonces eso dice ahí en 1 Corintios 15:34. Ven lo que dice aquí también. 1 Corintios 15:34 va a hablar con referencia a lo que mucha gente hace sin entender, o más bien sin saber, que es supuestamente estar en un estado velando, pero mal. Entonces esto se lo digo para que usted vea que los errores que hace mucha gente aquí están también, para que nosotros nos demos cuenta que así no se debe de hacer. 1 Corintios 15:34 dice ahí, es otra vez el mismo apóstol, dice: velar debidamente.
O sea que velar correctamente, porque hay gente que no entiende ese significado de cómo se debe de velar. Por eso lo dice el velar debidamente, o sea, como es. Dice, y no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Oiga eso. Dice él, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces ahora fíjese usted cómo mucha gente tiene tantas cosas dentro de su iglesia y según ellos están en una vigilia, están velando. Pero aquí vemos nosotros que hay mucha gente que no vela conforme a lo que dice Jesús. Y no estoy siendo legalista, simplemente les estoy diciendo lo que Él está dándonos a entender, que tenemos que velar en nuestras personas. Tenemos que guardarnos y saber por qué es que nos estamos guardando. ¿Sí? Porque es que hay que velar. No ir a la iglesia y estar en una vigilia ahí hasta que caiga usted bien cansado o cansada. Y el pastor lo vea y la ve y le diga, bien, hermano, aguantó hasta el final. No, se trata de que nos guardemos en el conocimiento todo el tiempo del Señor. Porque eso es donde estamos fallando ahí. Decimos ser del Señor y tenemos el montón de debilidades, el montón de temores, porque no conocemos, no sabemos nada y pensamos que así están todos y que es normal. Pero por algo dice el aquí velar debidamente y enseguida dice y no pequéis. O sea que hacían las cosas mal y al hacerlas mal obviamente estaban pecando. Dice porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra os lo digo, y eso va en general. Puede ser el líder, el pastor, quien esté ahí atrás del púlpito diciendo vamos a hacer esto, hermanos, vamos a hacer lo otro, el día de la vigilia, y todos estén ahí, todos estén mal. Entonces, el no conocer a Dios es hacer lo contrario de lo que Dios dice. ¿Entiendan? Por eso esto tiene uno que saberlo en el espíritu y vivirlo y enseñarlo a los demás. Porque si no sabemos nada, somos ciegos todos ahí. ¿Sí está entendiendo? Entonces eso quiere decir ahí que es necesario que la gente salga de ese sueño. Mire, vamos a regresar a Romanos 13:11. Por eso dice él estas palabras, el apóstol Pablo, en Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, y advierte, ¿no? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. O sea que el estado de una persona que está dormida está tremendo. Es lo opuesto a estar llenos del Señor. Y eso le está diciendo a creyentes. No le está diciendo a gente que nunca ha oído nada, que no sabe nada, que nunca ha oído la voz de Jesús. Las palabras me refiero, nunca ha conocido el Evangelio. No, le está hablando a la iglesia. Por eso dice otra vez, andemos como de día. Honestamente, ahí está, para que entendamos, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas ni envidia. O sea, el carácter de uno tiene que desaparecer. Aunque cueste, pero tiene que ser así. Dice el 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Le estoy mostrando esto porque si estamos en ese estado, cuando nos viene esa prueba, nos deshacemos. Nos desboronamos como unos tales incrédulos y parecemos todo menos cristianos. Cuando viene la muerte de un pariente, cuando viene la muerte de su esposo o de su esposa, usted está botado y tirado en una cama, muriéndose usted también ahí ya. Entonces así no tiene que ser, porque usted sabe todo, debería de saber todo lo que está escrito para cuando usted sea probado o probada. Entienda. Por eso la recomendación aquí es, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne pueden ser un montón de cosas, ahorita lo vamos a ver, los cuales nos están debilitando en las mismas cosas de Dios. Por eso nosotros, si usted ha leído el Viejo Testamento, a muchos de los profetas se les morían las esposas, o el mismo Dios
se las quitaba y les decía que iba a quitar el deseo de sus ojos, y cuando fueran a la casa, la esposa ya no iba a estar muerta. A mí no me pregunte por qué, así hace las cosas Dios. Entonces, entienda usted que si hay algo que el Señor quiere hacer con usted, nadie lo va a detener. Ya sea su esposo, su esposa, su hijo, quien sea. Y usted tiene que estar listo y preparado. Entonces aquí dice él que seamos vestidos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que aprendiste de Cristo. Porque aquí no se habla de pertenecer y darle honra y gloria a las iglesias, a los pastores, a los líderes y estar ahí pegados como que ellos. No, nosotros tenemos que congregarnos, tener nuestro pastor, tener todo eso en orden, pero sobre todo siempre tener la mirada en Cristo, porque es el único que no falla. A mí me han dicho mucha gente que ya no regresó a iglesias por el pastor, que en la iglesia le hicieron esto, que el pastor hizo lo otro, que las hermanas, que no sé qué, que no lo dejaban cantar, que eran nomás familia y que no sé qué, diario la peleadera, la misma de siempre. Pero yo les digo, ¿pero qué te hizo a ti el Señor? Eso te lo hicieron ellos. Ellos te están sacando a ti. Tú tienes que regresar con Dios, no con ellos. Tú tienes que regresar y volverte a Dios, porque Dios no te ha hecho a ti nada. Han sido ellos y ellas. Entonces no hay que confundirse, ¿sí? Miren lo que vamos a ver aquí. Cuando una persona está aprendiendo de Dios, de Jesús, está escrito también. Efesios 4:17. Oiga usted esto, lo que está aquí. Porque es que todo está escrito para que nadie tenga ninguna excusa de decir, bueno, ¿y dónde está eso? Yo no supe, yo no entiendo, no me puedo someter porque yo no lo he leído. Esto no es una vida en Cristo Jesús muy personal que uno agarra y hace lo que uno quiere. Si uno está en la vida del Señor, tiene que moverse tal y como el Señor nos está mandando. Es que así es. Miren lo que dice aquí en Efesios 4:17, para que se dé usted cuenta, ¿sí? Dice, gloria al Señor. Dicen, esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, oiga lo que está diciendo. Es Pablo otra vez. Esto pues digo y requiero, o sea que era necesario en el Señor. No en la denominación, no en lo que se ha creído y se ha escrito y se ha dicho, o los libros que se han hecho por ahí. No, es que todo tiene que ver con el mismo Dios. Todo el tiempo. Tiene que ver siempre con Dios. Por eso Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si esto lo podemos ver aquí, como personas en el mundo, como personas supuestamente ahí en Jesús, o en la iglesia, o caminando de la mano del Señor. Cuando él se refiere a los gentiles, obviamente piense usted que es alguien que no cree todavía. Porque así estábamos nosotros, sin creer, ¿cierto? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahí está la definición de alguien que no cree. Ahí está, claramente está diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y luego va a decir todos los detalles. Alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ya está entendiendo así porque la gente batalla tanto para ir a la iglesia y congregarse y participar y amar a Dios, porque muchos de ellos no han entendido, no han vuelto a nacer y dicen, ¿sabes qué? Ya luego regreso yo, vayan ustedes, ya luego yo, el pastor me conoce, ya luego yo. Entonces ahí se dan largas a las mujeres, no, tengo que hacer algo, tengo que ir a visitar. Entonces todo es no es ya la prioridad ir a la iglesia ni a servirle a Dios, es hacer tus mandados. Ir a viajar, necesito vacaciones, necesito ir a visitar, no puedo estar nomás ahí, dicen ellos. Bueno, para nosotros, primero es Dios. Para el verdadero creyente, primero es Dios. Porque está escrito, buscar el reino del Señor primero, y todo lo demás será añadido. Y la gente lo hace al revés. Pero aquí está, para que usted vea que ellos, en este caso,
Y digo ellos porque hay gente en las iglesias que no han vuelto a nacer y están todavía fuera de la voluntad de Dios. Están sin esperanza, pero están adentro. Entonces hay que prestar atención a lo que está escrito. Lo repito, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces vea usted esto, que si ya creyeron, ya Dios los ha transformado. Les quitó el corazón de piedra y les puso uno de carne. Pero hay gente, lo voy a decir así, y nadie se sienta mal, muy hipócrita. Y siempre dice que es hermano, que es hermana. Pero los demás en la iglesia lo están viendo que no es. Porque no hace nada ni quiere hacer nada nunca. Ni quiere participar ni nunca está presto para nada. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mucha gente así también. Que dice, yo ya no regreso para nada de eso. No, está muy tremendo ahí, yo no quiero, yo creo en Dios, dicen, pero yo ya no regreso a la iglesia. Ok, cada quien escoge lo que quiere, pero eso no es bíblico. Sigue diciendo aquí, en el 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Vean qué ejemplo está poniendo, tan fuerte, con aquellos que están rechazando siempre la gracia de Dios, el señorío. Por eso Él mismo les pone, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Porque es lo que supuestamente se tiene que enseñar en una congregación. Se tiene que enseñar del Señor Jesucristo. Se tiene que enseñar lo que Él está mandando decirle a los pastores, y los pastores lo tienen que hablar a la congregación. Porque el Espíritu es Dios en ellos y todos están siendo bendecidos por medio de la palabra de Dios. Es muy fácil de entender. Dice, si en verdad le habéis oído, ahí está. Ahí está porque pasa lo que pasa en mucha gente y nunca, pero nunca están listos para nada. Siempre están, lo voy a decir así, como mundanos. Siempre están al tanto de lo que está pasando afuera, en las modas, en lo que se está moviendo, lo que está aquí, lo que está allá. Y nunca, eso de la iglesia es como cada domingo y cada que tenga tiempo. No es una vida, no lo toman en serio. Hay mucha gente así. Entonces hay que ver que hay demasiada gente trabajando de esa manera. Por eso estas cartas de él, no mucha gente le gustaban. Por eso les dice, no, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso es bien importante tener pastores en el Espíritu. Porque ese Espíritu, obviamente, es el Espíritu de Jesús. Es el Espíritu Santo. ¿Entiendan? Por eso es muy triste darnos cuenta cuántos lugares, cuántas iglesias, cuántos edificios que se llaman ser iglesias del Señor hacen de todo menos estar preparados, menos estar velando, menos estarse moviendo en las cosas que están escritas. Y yo le digo que le conviene que usted se vuelva a la Escritura y deje todo, aunque se sienta usted muy a gusto haciendo todo el montón de cosas que hace usted en la iglesia. No hay nada mejor que gozarse en la verdad del Señor, sin que usted tenga ninguna celebración, sin que usted tenga ningún evento en su iglesia. El gozo y la fuerza de usted es la palabra de Dios. Se acabó. Si eso no lo llena usted, entonces algo está pasando. Por eso dice todo esto, ¿no? Y luego dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Otra vez, qué ejemplo tan fuerte. Imagínense cómo estábamos nosotros, un cuerpo viciado conforme a los deseos engañosos. Wow. Y aquí dice en el 24, vestíos del nuevo hombre. Y alguien va a decir, ¿cómo? Bueno, aquí está cómo. Creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por eso es que ya con eso, venga lo que venga, usted va a llorar, usted va a extrañar, usted va a hacer de todo en su cuerpo cuando le venga la prueba de fuego, cuando le venga la pérdida, porque eso va a ser algo bien fuertísimo. Y usted va a decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me pasó? ¿Pero por qué salió así? ¿Por qué? Bueno, esa es su prueba y usted tiene que estar listo. Entonces, ya cuando uno, como dice aquí, se viste de ese nuevo hombre creado según Dios,
Aquí están dos cosas, en la justicia y la santidad, más bien tres, la justicia, la santidad y la verdad. Eso es pasajero, Dios empieza a trabajar en nosotros y nos regresa la paz, nos regresa el gozo, aunque nunca va a ser igual, pero usted vuelve, sirve a Dios, se preocupa por las almas y sigue trabajando en el ministerio. Usted no se echa al mundo, se echa al vicio, deja todo, dice Dios me engañó, estoy enojado porque me quitó a mi pareja, yo ya no vuelvo, no, pues que Dios guarda, no puede. Y ahí empieza la cosa, así no es. Por eso entienda que es necesario pasar por esto. Todos, absolutamente todos los hombres de Dios, a los que Él usó, a todos les pasó de todo, inclusive la muerte, a ellos mismos. Entonces nosotros no somos diferentes a los demás, si en verdad somos de Dios. Vamos a 1 de Pedro 4:1 para seguir viendo más esto en detalle. Y dice ahí en el encabezado de la Biblia, dice buenos administradores de la gracia de Dios. Por eso es que no está hablando de líderes, no está hablando de los pastores, que después los va a mencionar, los vamos a ver. Pero entiendan que todos somos administradores de la gracia de Dios. Todos tenemos que movernos en eso para servicio a los demás. Sí, así es, aunque no le guste. Vamos a leer aquí. Dice 1 Pedro 4:1, dice pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Oiga esta parte, para que vea usted que nosotros también tenemos que padecer en la carne, porque es bíblico. No es como que nosotros queremos que Dios nos ayude solamente a recibir las bendiciones y que nunca, pero nunca nos pase absolutamente nada. Qué tremendo que así fuera, pero eso no es lo que está escrito. Aquí el ejemplo lo está dando con el mismo Jesús, con el Hijo de Dios. Se los voy a repetir. Y puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, tiene una coma y dice, vosotros también armados del mismo pensamiento. O sea que te prepares, y yo también. Yo ya lo vi. Yo ya pasé por el fuego de la prueba. ¿Sí? Por eso estoy dando esto que Dios me está dando con todo y testimonio de lo que yo viví. De lo que yo viví en carne propia. ¿Sí? Entonces, escrito está, dice que nosotros tenemos que armar del mismo pensamiento. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Eso de padecer estas pruebas nos va ayudando a eliminar eso que a Dios no le agrada. Cada vez dejamos más las cosas del mundo. Cada vez nos olvidamos de lo demás. Y más nos enfocamos en las cosas de Dios. Y no lo digo de dientes para afuera, lo digo delante de Dios que me está oyendo. Porque yo viví, se lo repito, esa prueba. Yo viví la muerte de mi esposa. Imagínense cuando estábamos nosotros como si nada, porque eso es de un de repente. Ella le sale un cáncer casi en su cumpleaños. A los 9, 10 meses, el Señor se la lleva. Eso no sirvió todo lo que le hacíamos en el hospital. Cada vez se ponía peor. Yo oraba por ella, le ponía manos en la casa, en donde quiera, por el teléfono. Nada podía yo hacer. Entonces, ¿cómo cree usted que yo me sentía? ¿Cómo cree usted que yo me sentía predicando, tratando de salvar almas que yo no conozco, cuando la que tengo en la casa se iba a ir? ¿Cómo cree usted que yo me sentí? ¿Usted cree que yo me enojé con Dios? Hasta cierto punto le reclamé en una oración. Le dije que cómo era posible que yo estuviera salvando almas, como la que yo tenía al lado, se iba a ir, me la iba a quitar. ¿Qué podía hacer yo? Nada. Y no contestaba nada, no decía nada. Pero yo me acordaba de todo lo que estaba escrito. Yo leía a todos aquellos que perdieron esposa. No es nada fácil, no es nada agradable. Por eso le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Entienda que usted tiene que saber y estar preparado y preparada. Usted va a llorar las veces que tenga que llorar.
Usted se va a acordar las veces que tenga que acordarse, pero usted tiene que seguir amando a Dios sobre todas las cosas. Entienda. Entonces, volviendo a esto que estamos viendo aquí, de nosotros padecer en la carne, eso es, porque es que si nos llega a nosotros la muerte, pues yo no estuviera dando ningún testimonio, yo estuviera con Él, pero yo le estoy hablando de la prueba de fuego, porque la prueba de fuego usted la ve, la vive, y lo meten a la pareja, meten a quien sea que le vayan a quitar, y así es como se vive esa prueba. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice él, oigan, pero la intención de la prueba, se los voy a repetir. Dice, vosotros también armados del mismo pensamiento. Dice, pues quien ha padecido en la carne, o sea, lo que has vivido tú de lo que Dios te está haciendo vivir, te va a ayudar. Parafraseando esto, dice, terminó con el pecado. Porque el mismo Jesús padeció en la carne y terminó con el pecado en la cruz. Entonces dice aquí, en el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Fíjense ustedes la gran diferencia de vivir a simple vista como los demás, de trabajar, de ir a las tiendas, de vestirnos, de hacer todo, pero ya no servimos a la carne. Aquí es donde mucha gente falla. Y yo digo mucha gente falla porque siguen queriendo hacer las mismas cosas. Siguen queriendo disfrutar de la vida. Y nada de malo en darse unas vacaciones. Pero la prioridad es que nosotros nos quedamos con el gozo del Señor toda la vida. O sea, si a mí me dan a escoger venir y predicar un fin de semana aquí, o irme de vacaciones 3 semanas sin predicar, yo me quiero quedar aquí. Y hay mucha gente que dice, vamos a conocer Israel, vamos a conocer Alaska, por allá lo que Dios hizo, las ballenas, vámonos a Italia, que allá que no sé qué. ¿Sí está entendiendo? Ahorita le voy a mostrar que eso es bíblico también y está mal. Y usted va a decir, no, ¿cómo? Va a ver que es cierto. Mire, aquí dice para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ahora, el vivir en la carne pueden ser un montón de cosas. Y una de ellas es el irse a divertir, el irse a viajar. Por eso es que en mucha iglesia, grande como pequeña, les encanta. Se hacen muy tradicionalistas ya, de mucha tradición, de mucha fiesta. ¿Por qué? Porque eso es parte de la carne. Por muy bíblico que le avienten cosas, es la carne la que están ellos ahí, gozándose y celebrando. Vamos a seguir leyendo para que usted se dé cuenta. Aquí dice él, el apóstol Pablo dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Pero él dice aquí unos detalles, dice, conforme a la concupiscencia de los hombres, dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí está lo que les vengo diciendo. Que cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, junto con aquellos que diario nos quieren hacer ir para otros lados y celebrar un montón de cosas, es algo bien distinto a servirle a Dios. No se deje confundir ni se deje llevar por eso. Estas cosas tienen que ver, mire, le voy a mostrar más. Vamos a ver lo que decía el mismo apóstol. Acuérdense, él decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y usted va a decir, bueno, él era apóstol, no, él era un creyente. Él era un creyente que amaba al Señor Jesucristo, todo lo dejó, dijo él, por amor del Señor. ¿Sí? Es que un verdadero creyente así es. Mucha gente, por eso nosotros, posiblemente el deseo de Dios en nuestras vidas es que ya no conozcamos a nadie y solamente nos dediquemos a Él. Se lo estoy diciendo honestamente. Vamos a leer lo que dice, ahorita regresamos aquí, Gálatas 2:19. Porque es que todo está aquí y usted va a quedar sorprendido, porque hoy en día, y siempre ha sido así, la gente le ha encantado siempre ir y divertirse, distraerse, dicen ellos, conocer lugares, andar aquí, andar allá, pero vea usted que eso lo va debilitando a usted en su fe. No me cree, ahorita se lo voy a mostrar también. Gálatas 2:19, dice el apóstol Pablo, hablando
de la ley, porque acuérdense que Jesús vino a cumplir la ley. Pero él dice aquí, Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley. O sea que deja una ley que ya no existe y vive bajo otro régimen, vive bajo otra ley. ¿Cuál es esa ley? La ley del Espíritu. No la ley de la letra, la ley del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué la ley del Espíritu? Porque es Jesús. Vean lo que dice. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. O sea, muere para uno y vive para otro. Vamos a ver para quién va a vivir. Dice, a fin de vivir para Dios, siendo que la ley de letra era de Dios también. Vamos a seguir leyendo. Dice en el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es un verdadero creyente. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mucha gente repite y le encanta decir este verso. Pero lo viven, algunos sí, la mayoría no. Entonces entiendan el grado tan grande que es la responsabilidad. Y no de mentir, no ser hipócrita y decir, ¿sabes qué? Es cierto, yo ya volví a nacer. Yo ya no ando como andaba antes. A mí ya no me importa que me estén invitando a ir aquí, ir allá. Entonces, ¿entiende usted qué está escrito? ¿Por qué no existe ningún pasaje donde estos hombres de Dios se la pasaban en vacaciones? Se la pasaban disfrutando descansos tremendos. Todos, aquí se oye que los perseguían y los mataban. Es lo único que se oye. Y usted va a decir, no, eso era antes, ahorita ya estamos tranquilos, estamos bajo la gracia. No es lo mismo. Dios sigue siendo el mismo, el odio sigue siendo el mismo, el diablo, el Señor lo reprenda, sigue siendo el mismo, todo es lo mismo. A mí no me vengan con que es diferente, esto es lo mismo. Por eso dice aquí lo que él dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, lo que ahora vivo en la carne, ahí está, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que para él sus deseos era siempre agradarle a Dios. Eso es lo que estamos leyendo aquí. ¿Usted cree que él no tenía ganas de irse a pasear? A lo mejor sí, pero sentía feo, no lo quería hacer. Porque estaba escogiendo él. Yo me pongo en el lugar de él, como les dije hace rato. ¿Qué prefiero yo? ¿Venir a estar aquí o irme por ahí a pasear? Unos dos semanitas, después regresar y no ha pasado nada. Pero vean que el Señor nos hace entender que tenemos que permanecer con Él de muchas maneras. Yo no sé si a usted le pasa así o no le importa de nada. Pero aquí vemos este ejemplo de lo que Él dice, que lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que cuando nosotros nos alejamos de todo esto y nos vamos a hacer cosas muy personales, a gozarnos y a disfrutar, sentimos dentro de nosotros que le estamos siendo infiel a Dios hasta cierto punto. Porque ya tenemos esa hermosa costumbre de hacer las cosas para Dios todo el tiempo. Y de repente paramos eso por irnos a divertir. Como si ocupáramos algo, ¿no? Lo cual no lo ocupamos, entienda. Si usted está en el Señor, usted está completo, completa. Que a usted le encante irse a su país, quedarse por allá, darse un descanso, como dicen todos, y después regresar y servir en la iglesia, ¿qué le puedo decir? Entienda usted que nosotros, por eso es que nos negamos a nosotros mismos. ¿De qué manera usted cree que se va a negar a usted mismo? Haciendo siempre su voluntad y por ratos la de Dios, así no es. Eso no es negarse a sí mismo. Entonces no hay que ser tan hipócritas y tenemos que ser más realistas con lo que está escrito. Tenemos nosotros que someternos al Señor porque es bíblico, lo tenemos que hacer. No le conviene alejarse de Dios y decir ya luego me pongo a cuentas, de ninguna manera. Entonces vamos a regresar acá para que usted vaya usted viendo que esto se pone cada vez más tremendo con eso de los viajes y la diversión. Porque yo he visto, soy testigo, yo tengo nietos, tengo 2 nietos. Ellos tienen unos 5 y el otro tiene como 9. Todo el tiempo están deseando ir a algún lugar, ir a visitar, están aburridos siempre en la casa y son niños.
Y yo he oído de viejos, como yo más viejos, que todo el tiempo se quieren ir a distraer también. Quiero ir acá, me gusta divertirme, me gusta el Señor, pero me gusta divertirme, dicen ellos. Yo amo a Jesús, pero también me gusta divertirme, dicen ellos. Entonces ahí van, todo el tiempo quieren ellos divertirse. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué? ¿Usted se ha puesto a pensar quién quiere distraerlos de la verdad en esos momentos? Mire lo que vamos a ver aquí. Para que usted vea que tanto chicos como viejos, los chicos pues les doy crédito porque no conocen de Dios, pero los viejos no tienen excusa. Pero lo que les quiero dar a entender que es un deseo, casi como del pecado, de quererse diario irse a divertir. ¿Entienda? Dice aquí, acuérdense lo que venimos hablando de la carne. Por eso es que mucha gente sufre en el momento de las pruebas y no hay quien los levante. Se lo voy a repetir el 2. Estoy leyendo 1 Pedro 4:2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y alguien va a decir, no, pues andando fornicando. Y bueno, sí, y más que eso. Porque dice aquí, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. O sea, no vivir sirviendo en los deseos de las personas o lo que humanamente tenemos por naturaleza. Dice aquí y recomienda, sino conforme a la voluntad de Dios. Usted no veo a ninguno de los discípulos, a nadie, ni al mismo Jesús, excepto por cuando están en las bodas. Pero ellos no andaban de viaje, en un viaje olvidándose del evangelio y gozándose por allá y comiendo uvas y grandes manjares, ¿no? Le digo, los andaban persiguiendo, tenían afrenta por todas estas cosas que ellos decían, diario eran vituperados por el nombre de Jesús. Eso está en el libro de los Hechos. Entonces entienda usted que no es así como mucha gente se lo ha enseñado, que usted necesita divertirse también, que necesita alejarse de esto y tomar un tiempo allá usted solo o sola. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice aquí en el 3, ponga atención aquí, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, o sea, lo que hacíamos antes nosotros. Basta el tiempo ya de todo lo que hicimos. Sí, porque yo llegué aquí a esto de las cosas de Dios a los 38 años. Por ahí de los 16, los 14, hasta que Él me habló, yo anduve. No le digo que anduve como un rebelde sin causa, pero no me importaba nada. Tenía miedo, hacía cosas, no las hacía, pensaba, no pensaba, tomaba. Era yo sin control. Gracias a Dios nunca caí en una cárcel, pero hice muchas tonterías. Entonces dice aquí, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Dice, andando en lascivias, concupiscencias. Oiga todo esto, lo que está en esta lista. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías. Y dice aquí disipación. Preste atención en esto. La disipación, conforme al diccionario, es la acción-efecto de disipar o disiparse, o sea, el efecto de desaparecer o desvanecer. Esa es la disipación. Pero ¿cómo viene la disipación a las personas? Dice que es la conducta de una persona entregada enteramente a las diversiones. ¿Por qué hace tanto mal quererse uno siempre divertir? Porque poco a poco está desapareciendo en ti el deseo, el temor de venir y servirle a Dios. Por eso, por eso es que es malo. Sí, lo repito, no hay nada de malo que cada año, una semana hagas algo y regreses a ver parientes, no sé, lo que tú quieras, pero no estés tú cada fin de semana o cada tercer día queriendo ir aquí, queriendo ir a conocer, queriendo ir a otro país, gastándote todo. Entonces estás tú en un pecado ahí, porque aquí está escrito, junto con todas las cosas terribles está la disipación. Y la disipación, eso es lo que es, son los placeres y la diversión. Mucha gente dice, ¿qué tiene malo? ¿Tiene malo irnos allá a Alaska o a Roma, a Israel, a donde quieran ir? México, yo no sé, su país y ustedes, no sé. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que movernos conforme a la voluntad de Dios. Tú no te mueves ya solo o sola, tienes que hablar con Él. Hay gente que son pastores y dejan a cualquiera. Según ellos, pastores, muchos de ellos tampoco son, igual ponen a quien sea.
¿Dónde está el pastor? Oh, se fue a su tierra. A sacar 2 semanas, 3 semanas. ¿Quién está? Bueno, ahí está fulano y sutano. Como si fuera un puesto de naranjas ahí o de manzanas, cualquiera puede vender. No, imagínese usted. Usted no ve nada de eso aquí. Usted al contrario los ve en las cárceles, pagando el vituperio de Cristo. Lo que faltaba, decía Pablo. Y hoy la gente no, vamos a viajarnos. Agarra a la esposa, el viejito, vámonos. No, entienda usted y reaccione. Dice en el 4, gloria al Señor, dice, ¿esto les parece cosa extraña? Hablando de los que no creen ni hacen nada en el Señor. Dice, ¿esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? O sea que cuando ya ven que la gente ya no se goza como ellos en la maldad, los están ultrajando, los están injuriando, y ese desenfreno no es otra cosa más que es un libertinaje. Sí, porque es que cuando usted va a un lugar, a viajar, a conocer un lugar turístico, usted no va a ir con puro creyente, y todos son creyentes y ahí hay como un servicio, no, ahí hay de todo. Entonces, es volverse otra vez a meter al mundo. Porque es que usted tiene que entender que usted ya no es del mundo. Eso es lo que dice Jesús. Yo no sé dónde cabe o dónde está el espacio donde yo me preocupe de ir a conocer las maravillas del mundo. Y diga, deja ir, yo voy a conocer por allá, que nunca he ido. ¿Sabe que no? No y no. No, porque yo ya pasé por una prueba. Ya pasé por una prueba y ya no quiero que Dios me meta por otra. Ya entendí que tengo que quedarme aquí. ¿Está entendiendo? Yo he visto gente como de mi edad, hasta más jóvenes, postrados en camas. Postrados en camas, no pueden mover sino solamente los ojos. Y los tienen que ayudar los hijos, la esposa, a moverlos, a bañarlos. Imagínense esa vida. Por eso yo no tengo nada que quejarme. Yo soy bendecido y soy alegre y estoy gozoso en el Señor aquí. Mientras Él me dé de su gracia, aquí estoy yo. Por eso póngase ese pensamiento. Póngase ese pensamiento porque las cosas cambian de un día para otro. Así se lo voy a decir. De un día para otro, usted, su esposo y su esposa dejan de ser los mismos por lo que les va a venir. Y no deseo ningún mal a nadie, pero lo digo por lo que yo viví. Porque escrito está que hay que padecer. Eso no le gusta, ¿verdad? Pero es cierto. Mira, vamos a seguir leyendo. Dice otra vez de ellos, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y a los muertos. Porque mucha gente piensa eso, ¿no? Que si ya no eres tú de ninguna iglesia ni tienes nada que ver con Dios, pues te vas a dejar en paz. Pero igual dice que vas a dar cuenta para aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, ahí está, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, no está diciendo que los va a juzgar de todas sus maldades y después los va a mandar en el Espíritu Santo a vivir en el cielo. Eso no es. Van a ser juzgados por todo lo que hicieron y aparte se les va a dar conforme a sus obras. Por eso todo esto es espiritual. Porque esos cuerpos que se nos van a dar a nosotros para poder entrar con Dios, ¿cómo cree que les va a ir a aquellos que van a estar en sufrimiento eterno? Tienen que tener algún tipo de cuerpo. Entonces se entienda que para tener algo tienen que tenerlo y sentirlo. Si no, entonces van a decir, no, pues no sentimos nada, estamos muertos. No. Entiendan que van a vivir, acuérdense que hay espíritus de todo, hay espíritus inmundos, hay espíritu santo, hay de todo. Entonces eso no quiere decir que la gente se le perdonen todas las barbaridades de incredulidad y al final terminen con Dios. Eso no quiere decir esto. Por eso fue que se les predicó, como dice aquí, se les hace predicado el evangelio a los muertos, para que sepan también. Wow. Dice el 7, aquí ya refiriéndose al final. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, a ser pues sobrios y velar en oración otra vez. ¿Y qué hace la gente? Queriendo divertirse. Desde adentro de las congregaciones. Acuérdese, hermanos, que ahí viene esto. Acuérdese, hermanos, prepárese que nos vamos. Acuérdese, hermano, y las hermanas, pónganse de acuerdo que nos vamos. Todo el tiempo así se la pasan. ¿Cierto o no?
Entonces, ¿en dónde está el velar y el estar sobrios y estar en oración? ¿No? Ellos tienen otro tipo de evangelio muy raro ahí. Ellos hacen sus propios días, lunes de oración, lunes de petición, martes de peticiones, jueves de no sé qué. Y ahí están cada día. Yo no sé de dónde sacaron todo eso. Yo no sé de dónde sacaron tanto día para hacer tanta cosa. Una vez un hermano me dijo, hermano, es que tenemos que hacer eso. Le dije, ¿y eso para qué? Es que si no se nos aburren y se nos van. ¿Ven? Eso es lo que él dijo. Entonces hay que meditar en todo esto. Dice el 8, ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Oiga esta parte. El amor cubrirá multitud de pecados. No está diciendo el amor será solapador de las maldades. No. El amor cuando cubre multitud de pecados es porque empiezas tú a hablar con las personas que están en necesidad. Y tú les hablas de quién es Dios y qué puede hacer en la vida de ellos. Entonces, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dice, por eso dice lo que dice, y en todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hay perdón, somos perdonados. Entonces, entienda. Dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Si usted es una persona en el Señor, tiene un don. Si no es una persona en el Señor que ha vuelto a nacer, no tiene nada. No es ni siquiera hijo, ni siquiera hija. Porque bíblicamente los que somos hijos somos aquellos que somos guiados por el Espíritu. Y obviamente con el Espíritu pues está el don. Y con el don está la justicia, la verdad y el amor. Por eso dice cada uno según el don que ha recibido, ministro de los otros. Por eso es que se hacen iglesias de verdad y se hacen iglesias de mentirosos. Porque es que no puede haber nada en el medio. O son o no son. Por eso Jesús decía, el que no es conmigo es en contra de mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Esto está bien claro. Cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí es donde se va a hablar de aquellos que están a cargo de las iglesias, de aquellos que se dicen ser los pastores, de aquellos que se dicen ser llevar la obra, el ministerio. Aquí es donde tenemos que prestar atención nosotros, si es bíblico, hablar lo que dice el Señor, o ir a estudiar y aprenderte cosas y de repente lo que se te venga a la mente, lo que esté pasando en el mundo, de eso predicas. Que hay guerras, vamos a hablar de guerras. Aquí está Apocalipsis, que habrá guerras. Mateo 24, ahí dice. Que hay enfermedades, salió no sé qué. Vamos a ver, aquí en la Biblia habla también de habrá enfermedades. Así predica mucha gente. Eso no es bíblico. Esos son ellos, entienda. No, que se levantarán unos con otros. Ahí están las disensiones. Ahí está también en la Biblia. Mira, vamos a predicar de eso, hermano. ¿Cómo ve? Y todos, wow. Eso es lo que se habla. Qué triste, ¿no? Que hablen puras tonterías del corazón de ellos. Y nunca sean movidos por el poder de Dios. ¿Entienda usted lo que vamos a ver aquí? Acabamos de ver lo que dice aquí. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros. ¿Quién me va a dar a mí para predicar, para que ustedes oigan? El mismo Dios. ¿Ustedes creen que yo voy a empezar aquí a decir chistes, a hablar del presidente, hablar de China, hablar de la economía, de los carros, que son computadoras, del microchip? Hubo un tiempo que la gente, ¿cómo hablaba de esa basura? Y eran creyentes, todo el tiempo hablando del microchip. Y que tenga cuidado, hermano. Y que ahí se la pasaban. Pero entienda, ¿qué está escrito? Bueno, aquí dice, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros. El don que Dios nos ha dado, solamente. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y alguien va a decir, ¿y eso dónde está? ¿Quién lo dijo? Bueno, lo dijo Jesús. Póngale una marca y vaya a Mateo 24, 44. Para que usted vea si tiene que ver o no, o cualquiera puede predicar.
cualquier niño, cualquier hermana, cualquier señora, cualquier muchachita. Vamos a ver. Presta atención aquí. Mateo 24, quiero ver, Mateo 24, 44, vamos a leer nomás ahí. Están hablando otra vez de la advertencia de la venida de los tiempos, de la venida de Jesús. Y dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, 44, dice, por tanto también vosotros estar preparados. Otra vez las advertencias. Como iglesia, como individuos, preparados. Ahora, ¿de qué manera? ¿O por qué? Aquí dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y pregunta, ¿quién es pues? Ponga atención aquí. ¿Quién es pues? Está preguntando. El siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Será el pastor falso? ¿El hermano falso que no volvió a nacer y fue a estudiar nomás? ¿O será aquel que Dios puso? ¿O será aquel que Dios levantó? ¿O será aquel que vive en el Espíritu? Medite. Porque aquí está diciendo, ¿quién es pues el siervo fiel? Él sabe, porque Él vive y mora en los cuerpos de los individuos. Por eso hay una bienaventuranza. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Por supuesto que es uno de verdad. No le está diciendo esto a un falso, porque aunque el falso esté ahí, va a ser reprendido y le van a pedir cuentas, porque está predicando sin que Dios lo haya puesto. Entienda, esto sí es. Por eso dice, bienaventurado aquel siervo el cual cuando venga su Señor le halle haciendo así, porque es el único, el siervo fiel al cual puso su Señor. No es aquel que ya tiene años ahí sentado y nunca ha faltado y lo van a poner de pastor a este, no. Es aquel al que Dios va a llamar. ¿Entiende usted eso? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Imagínese Dios poniendo a alguien sobre sus bienes, a alguien que nunca le habló, a uno que nunca escogió. No, así no es. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces aquí está todo bien claro, porque es que toda la gente va a ser juzgada por lo que hace y para Dios hay un significado de todas estas personas y le quiero mostrar para que usted quede completamente satisfecho de cómo Dios es. En el libro de Proverbios 17:15, vea usted si se da cuenta de los sobornos o de la hipocresía de tanta gente en las iglesias, porque esto tiene que ver con el crecimiento y esto tiene que ver con el estar preparados para la prueba o no. Por eso le estoy metiendo todo esto, para que usted vea que hay lugares que no sirven para nada, hay lugares que sí lo preparan para la guerra, hay lugares donde lo están adiestrando para la batalla, porque ahí está el Señor, entienda, y hay lugares que no. Por eso le estoy trayendo todo esto. Acuérdese lo que dice la Biblia, que el que tiene ese deseo de ver al Señor algún día, se purifica a sí mismo. Si tienen ese anhelo de algún día terminar con Dios, tienen que purificarse a ustedes mismos por medio de lo que esté escrito, por medio de la verdad, por medio de la palabra, no por lo que se les antoja o lo que alguien empieza a decir. No, vean lo que dice aquí. En Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío, oigan esos actos tan hipócritas, el que justifica al impío y el que condena al justo, o sea que no sabe lo que está haciendo, pero igual está dando autoridad a lo que él quiere y piensa. Aquí dice, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces piense usted, ¿cómo se mueven ahí donde usted está? Hay verdad, hay justicia, hay amor, hay claridad, hay Espíritu Santo. Ahí cada quien hace lo que quiere. Y todos alegres, todos contentos. Al cabo, yo no soy el pastor, dice la mayoría. Él es el que va a dar cuentas. Pues sí, usted también. Porque usted dice amén y usted participa de eso. Es de reprender, usted participa de eso también.
Por eso es que hay mucha gente dormida, como lo leíamos. Dormidos totalmente, como muertos, y son creyentes según ellos. Estoy trayendo esto para que usted se despierte, no para que se enoje. Mire, regresemos a Primera de Pedro. ¿En dónde nos quedamos? ¿Sí? Primera de Pedro 4:11. Dice otra vez, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo está eso!, ¿no? A las palabras de Dios. No que te memorices las cosas de Dios y las hables. Porque ¿sabes qué es eso? Eso es robarle las palabras a Dios. Eso es exactamente. Robarle las palabras a Dios y decirlas tú. Por eso es que no te memorizas nada. Aunque mucho predicador lo diga. Memorícese versos, hermano. Como que el Espíritu Santo no sirve para nada. Hermano, agarre la Biblia y memorícese aunque sea un versito cada día. ¿Y el Espíritu Santo qué? Lo pongo a un lado. Él es el que te va a traer a ti las cosas. Él es el que te va a traer a ti a memoria todo. Entiende. Todo lo están enseñando mal. Wow. Por eso dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios. Qué tremendo que lo tengan que dejar escrito, sabiendo nosotros que el mismo Espíritu Santo es el que nos va a guiar a la verdad y a la justicia. Pero había la gente tan terca que era necesario dejárselo escrito. No, pues es que si no creen, no ven, se les olvida todo. Entonces aquí está muy claro. Si alguno ministra conforme al poder de Dios que Dios da. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Entendió esa parte? Para que en todo, dice aquí, sea Dios glorificado. ¿Cómo va a ser Dios el Padre glorificado? Por medio de Jesucristo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu de Cristo. Entonces, cuando usted se mueve en el Espíritu, hace la obra del Señor, glorifica al Padre. Por eso dice eso. Por eso dice eso, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De otra manera, las oraciones, las predicaciones, las peticiones, todo no pasa del techo ahí de la iglesia. No va a ningún lado. ¿Está entendiendo? Porque no están en el Señor. No están por mucho que hablen y empiecen a decir y se tiendan al piso. Si no está el Señor ahí, no hay nada. Están en vano trabajando. Esto está muy tremendo, pero es la verdad. Sigue diciendo abajo, en el encabezado otra vez dice, padeciendo como cristianos. Aquí es ya donde vamos a ver acerca de esta prueba de fuego. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Aquí está escrito. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Y sabe qué es? Exactamente así se siente. Después de haberle servido al Señor, después de haber visto y dejado yo tantas cosas por Él, ¿cómo cree usted que yo veía la muerte de mi esposa? Cuando de mis ojos, yo la veía ella que ella se guardaba más que yo, y yo siendo el predicador. Dije, si a ella le pasó así, ¿qué se espera a mí si yo no cambio todavía más? Y mucha gente dice, usted no haga nada, esté tranquilo, Dios lo pagó todo. Señor, reprenda eso. Nosotros tenemos que guardarnos a nosotros mismos, purificarnos, entienda. Por eso es cosa extraña, pero ¿sabe que no lo es? Porque escrito está. Pero en el momento, usted no entiende por qué. Y usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? No pasó nada. Es que eso está escrito y es necesario. Si Dios lo quiere meter a usted y a mí y a los que sean. Por eso tenemos que tener temor. Temor a Dios todo el tiempo de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Vivir en temor. Wow, ¿que no está viendo usted por qué? Mire, póngale una marca aquí. Y dele ahí al principio, a Primera de Pedro 1:6. Para que vea que es bíblico esto. Está hablando acerca de la esperanza de irnos con Él. Pero dice en el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo,
Dice, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estamos leyendo 1 de Pedro 1:6. Dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, porque eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó cuando me pasó a mí lo que me pasó. Mi fe fue probada. A ver si yo seguía haciendo esto, a ver si yo seguía hablándole a los demás, a ver si yo tenía todavía el amor y la esperanza en Dios. O decía, ¿sabes qué? Ya vi que no es cierto porque se la llevó a ella. Pero es que escrito está. Lo repito, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Es exactamente lo que me pasó. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. O sea que mis intenciones de irme con el Señor crecieron todavía más. ¿Sí? Porque yo vi en mi propia vida, en mi propia carne, lo que yo viví, lo que me acontecía. Dice aquí enseguida en el 8, a quien amáis sin haberle visto. Esa es la prueba. Amamos a un Dios sin haberlo visto. Físicamente, se refiere aquí. Porque hemos visto su gloria, sus bendiciones, hemos visto todo lo que ha hecho. Pero físicamente no lo conocemos. Por eso dice eso. A quien amáis sin haberle visto. Por eso dice, en quien creyendo, ahí sí. Dice, aunque ahora no le veáis, os alegráis con un gozo inefable, o sea, un gozo que no se puede explicar. Y ese es en el estado que debes de estar, en el que estoy yo también ahorita. Dice, y glorioso. Dice el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es lo que tengo aquí y aquí. Y ahorita yo ya no me importa nada. Sigo haciendo vida, sigo trabajando, sigo teniendo mis hijas y mis nietos. Pero de ahí para allá a mí no me importa ya nada. Porque mi único enfoque es obtener ese fin de mi fe y es llegar con Él. Porque yo ya vi lo que le pasó a mi esposa y qué me pueda pasar a mí. Por eso siempre estoy pidiéndole perdón y que tenga misericordia de mí. Porque igual me puedo ir de esta manera o peor. Y yo digo, no, Señor, ten misericordia de mí. Es un temor, siempre con Dios. Es un temor de toda la vida. Toda la vida es un temor, ¿entienden? Entonces, ya casi vamos a ir cerrando. Pero ve lo que dice Romanos 8:16. Gloria al Señor Jesucristo. Romanos 8:16. Para que ustedes vean pues que todo está escrito y no piense usted que es porque hacemos algo o porque fallamos en algo. No necesariamente. Dice Romanos, déjeme ver, 8:16 y 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está asegurado que somos realmente ya creyentes, pero aún así viene la prueba de fuego. Por eso dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tiene una coma y dice, si es que padecemos juntamente con Él. Porque el que padeció en la carne, acuérdense, ¿qué fue lo que pasó? Pagó por el pecado. Entonces, entiendan que tenemos que participar no nomás de las bendiciones, sino de los sufrimientos también. Lo repito, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está bien claro todo esto. Vamos a seguir leyendo y ya casi vamos a cerrar. Regrese conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, nos quedamos 4:12, voy a repetir Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Ahí está. Que os ha de sobrevenir como si alguna cosa extraña os aconteciese. Luego dice, sino gozaos. Ahí está. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y eso fue exactamente el gozo de los apóstoles cuando fueron vituperados, afrentados por causa del nombre, el nombre de Jesús. Entonces hay que, por cualquier cosa tenemos nosotros que meditar que por ser hijos y hijas de Dios, somos lo que somos aquí, participantes de los padecimientos de Cristo. No piense usted que porque usted falló, sino que es bíblico.
Dice enseguida, dice, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Por eso les decía yo, que a mí ya no me importa, aunque tenga yo dinero o no para viajar, este es mi futuro. El estar aquí hablando, sin importar cuánta gente me crea, sin importar cuánta gente me juzga, yo estoy agradando a Dios en esto. Y eso es lo que cuenta. Si usted es bendecido con esto, bueno, si usted no le importa y me juzga de loco, igual soy bendecido. Se lo agradezco y que Dios le bendiga. Pero entienda la perspectiva del lado donde yo estoy. Y así es como deben de pensar todos, tener la mente de Cristo. Al Señor no le importó que se le fueran todos los discípulos. Dijo, váyanse todos si quieren. Yo nunca he estado solo, dijo él, porque el Padre ha estado conmigo porque hago las cosas que a él le agradan. Ese era el gozo de Jesús, saber que el Padre estaba con él. ¿Usted cree que hay algo que va a suplir eso en la vida de un hombre? Obviamente algunos sí lo creen porque se la pasan viajando, pero créame que no existe nada. Entonces aquí dice claramente, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahí está la señal de que usted pertenece a Dios o no pertenece. Dice, ciertamente de parte de ellos él es blasfemado. ¿Sí? De la otra gente. Dice, de parte de ellos es blasfemado, dice, pero por vosotros es glorificado. Y es eso lo que hacemos nosotros constantemente. Tarde, noche, mañana, antes de dormir, antes de comer, a todo el tiempo que se te viene algo, glorificas tú a Dios ahí. Es que sí es. Dice el 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Oigan qué detalle este. Dice el 16, pero si alguno padece como cristiano, aquí está ya, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque esa es otra señal de que somos hijos de Dios. Pero, oiga lo que dice el 17, para que usted vea que esto es tremendo y es fuerte. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice él, pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces mediten esto, que nosotros como iglesia vamos a empezar, como dice aquí, en el juicio de Dios va a empezar por su casa, por los creyentes, no por Israel, no por los apóstoles, ni discípulos de antes, ni profetas de antes, esos ya están con él allá. Israel todavía no es el tiempo, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Cuál? Pero se pregunta con relación a aquellos que tienen este detalle tan grande en sus vidas, y es el no obedecer el Evangelio de Dios. Por eso es que es bien importante tener tanto pastores en el Espíritu que sean movidos por el propio Dios y que siempre estén hablando las palabras de Dios, como lo leíamos. Porque oiga lo que dice aquí. Oiga lo que dice aquí, ya casi voy a cerrar. Busque 2 de Tesalonicenses. Si es que mucha gente piensa que las cosas son un poco diferentes en cuanto al juicio de Dios y que Dios no es así y que Dios da algo y ya no lo quita y que Dios... o sea, cada quien tiene su forma de ver a Dios, ¿no? Pero no como está escrito, por supuesto, como ellos creen. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a aquellos que no obedecen? Dice 2 de Tesalonicenses 1:8. Dice aquí, está hablando que Dios va a juzgar a los pecadores en la venida de Cristo. Entonces aquí es donde están ya. Por supuesto que aquí es donde están ya. Dice él así, de esta manera, dice que en llama de fuego para dar retribución, o sea, un pago, eso es lo que significa la palabra retribución, un pago a los que no conocieron a Dios. Ya está viendo. Dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que dos cosas. No conocen y no obedecen. Por eso es que no se trata, se lo repito, de memorizar las cosas de Dios. Se trata de volver a nacer. Cuando usted vuelve a nacer, el Espíritu le trae lo que está escrito. Usted lo puede hablar, usted lo puede decir a alguien más. Para eso es Dios en usted, para que le ayude. Es que si usted va y estudia y no vuelve a nacer, usted se va a quedar afuera.
Porque usted lo que está haciendo es memorizar las cosas de Dios. Y como le dije hace rato, se está robando las palabras de Dios. Porque el que se las tiene que dar de gracia es el Espíritu Santo. Él se las va a traer a memoria y usted las va a hablar. A quien sea y en donde sea. El Espíritu se va a encargar de hablar. Bueno, pero aquí dice que hay gente que se le va a dar esa retribución a los que no conocieron a Dios. Y por supuesto, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así hay mucha gente dentro de las iglesias, que ellos van nomás a reírse, a comer, a aplaudir, medio a danzar, a saludar y para la casa. No les importa nada. Allá afuera ni siquiera la gente se da cuenta que son cristianos de la manera que hablan, de la manera que hablan con los demás, que se ríen. Son como mundanos, son mundanos totalmente. Pero ahí están igual, sirviendo según ellos. Pero entienda el riesgo que están tomando aquí. Yo le digo esto porque está escrito. Usted sabrá si conoce o es usted. Arrepentimiento y arrepentimiento. Pero dice aquí claramente, dice en el 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces aquí vemos, dice en el 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, dice Pablo. Oigan nomás, Pablo orando por tanta gente que igual que ahorita no quiere entender. Por eso dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Ya vio usted cómo es Dios? Estaba intercediendo el apóstol por la iglesia, para que el mismo Dios los tenga como dignos de haber sido llamados. Y aquellos que dicen, ¿sabes qué? Todo tranquilo, no te preocupes, Dios no es así. Bueno, hay que tener mucho cuidado, porque esto que estamos leyendo es totalmente diferente a esas doctrinas que están allá afuera. Aquí dice, el mismo Pablo orando por ellos para que Dios los tenga como dignos de su llamamiento. Dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces imagínense, por eso tenemos nosotros que tener y vivir en temor. Voy a acabar de leer aquí y ya con esto voy a cerrar. Entonces, repito el 17, en primera de Pedro 4:17, dice, ¿por qué? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Imagínense ese cuadro. Y si primero comienza por nosotros, dice, se pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y dice aquí, presta atención aquí, si el justo con dificultad se salva, ¿quién son esos? La iglesia del Señor. Con dificultad nos vamos a salvar. Está escrito. Pregunto otra vez, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, ya vimos lo que les va a pasar. Por eso recomienda en el 19, ya dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y eso es lo que tenemos que tener por costumbre. No el irnos a viajar y tener en la mente que estamos aburridos ya, que ya nos enfadó esto, que necesitamos un cambio, que me gusta divertirme. Olvídese de eso. Usted tiene que tener en la mente y saber que su alma está encomendada al mismo Creador. Y por supuesto, hacer el bien. Es que ya no dependemos solamente de nosotros, es las demás personas que están sin el Señor. Y van camino al mismo infierno. Tenemos nosotros que tratar de salvar almas. Los voy a dejar con el Salmo 31:5. Y con este voy a cerrar ya. Dice el Salmo 31:5, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces, que Dios los bendiga y los dejo con estas palabras en el nombre poderoso de Jesús.